chicos, hoy vamos a ver en principio la teoría de unidad de medida que está relacionada con modelos contables y luego de ver la teoría vamos a aplicar este conocimiento nuevo teórico en los ejercicios. Bien, vamos a empezar con un concepto básico, ¿sí? ¿Qué significa la inflación? La inflación es un incremento generalizado y sostenido en el precio de los bienes y servicios, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Una disminución en el poder adquisitivo de la moneda. A ver, los cambios en los precios de un bien pueden significar dos cosas. Por un lado, ¿sí?, un cambio en el nivel general de precios y por otro lado, un cambio en el precio específico de ciertos bienes y servicios. Ahora vamos a definirlos. ¿Qué significa nivel general de precios? Representa o resulta del promedio ponderado de los precios de muchos bienes y servicios. La tasa de inflación se calcula habitualmente sobre el índice del nivel general de precios mayoristas que es publicado por el INDEC, ¿sí? En los ejercicios vamos a empezar a ver, ¿sí?, precio mayorista, costo de vida al consumidor. Y luego, el cambio específico de un bien es el precio de un bien o servicio en particular o de un cierto conjunto de bienes o servicios, ¿sí? Como por ejemplo cotización, moneda extranjera, costo de la construcción, etc. Puede ocurrir que el precio específico de un bien aumente más que el nivel general de precios o viceversa. Siempre para ajustar los estados contables se toma el índice de inflación publicado por el INDEC. Obviamente, ¿sí?, que los índices por inflación para hacer los ejercicios se los vamos a dar. Bueno, entonces sí, acá les pusimos inflación igual a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Bien. A ver, hay diferentes formas de poder enfrentar, ¿sí?, este tema de la inflación. Una es aceptación de la ilusión monetaria, otra es el ajuste parcial o parche, ajuste integral y por último, ajuste simplificado. Vamos a ir viendo una por una qué significa. Tenemos la aceptación de ilusión monetaria. Por un lado, la manera más cómoda sería desentenderse del problema, como si la moneda mantuviese su valor a lo largo del tiempo. Podríamos denominarlo como aceptación de la ilusión monetaria. Es decir, adoptar la premisa irreal de que la moneda no cambia de valor y tampoco es necesario readaptar la información contable. Aunque esta elección parece la más grosera y errónea, el criterio de la ilusión monetaria es el prevaleciente en el mundo, ¿sí? Entre algunos argumentos a favor podemos destacar: muchas personas toman sus decisiones sin considerar los efectos de la inflación. Por lo tanto, ajustar los efectos de la inflación no mejoraría la pertinencia de la información. Cada empresa puede hacer sus propios cálculos sobre los efectos de la inflación. No vale la pena computar los efectos de la inflación con sus tasas más elevadas. El costo de efectuar los ajustes por inflación no compensa la mejora en la calidad de la información. Sin embargo, podemos oponer, ¿sí?, ciertas críticas a estas afirmaciones. Por ejemplo, no es correcto tomar decisiones sin considerar los efectos de la inflación. Tampoco es correcto que la empresa haga sus propios cálculos de la inflación y no los ponga en conocimiento de los usuarios de la información contable, porque se estaría creando información privilegiada. Hecho más que cuestionable si hablamos de entidades que cotizan públicamente sus acciones en el mercado bursátil. Y por último, si bien la tasa puede no ser elevada, debemos considerar que la acumulación de tasas anuales baja puede resultar en distorsiones acumuladas significativas. A ver, ahora vamos a seguir. Pero para darles un ejemplo, hasta hace poco, sí, en realidad en patrimonial, desde un inicio estuvimos dando ajuste por inflación, porque hace un montón de años atrás se aplicaba, después se dejó de aplicar por mucho tiempo y ahora finalmente se volvió a utilizar. Bien.
Ajuste parcial o bache. Esta alternativa considera los efectos de la inflación en la información contable y consiste en realizar una cantidad limitada de ajustes parciales o parches a modo de que corrige solamente algunas medidas contables de las incluidas en los estados contables, no soluciona la totalidad de los problemas que enunciamos previamente. Casi todos los mecanismos de ajuste parcial prevén el agregado de los estados financieros de rubros de significado indefinido o confuso. Acá sí lo que hacen es tomar algunas partidas solamente y ajustar esas partidas. No van a ajustar todo, sino algunas partidas en particular. Luego tenemos, ¿sí?, el ajuste integral. Es la mejor alternativa para considerar los efectos de inflación sobre los estados financieros, ¿sí? Refiere a un método que opere sobre la totalidad de las medidas contables para que queden expresadas en una unidad de medida homogénea y sean comparables. Para ello, se utilizan los índices de inflación mensual con el fin de llevar todas las operaciones de distinto momento a la fecha de cierre del ejercicio económico y así poder tener todas las partidas evaluadas a una moneda del mismo poder adquisitivo. Y luego, por último, si tenemos el ajuste simplificado, el último enfoque o alternativa consiste en requerir la aplicación de métodos simplificados de ajuste que se basen en las reglas del ajuste integral, pero admiten normas de simplificación que implican desviaciones a la ortodoxia del ajuste. Pese a que su objetivo es reducir los costos adicionales de confeccionar la información contable ajustada por inflación, los ahorros de costos administrativos que producen estas simplificaciones no son siempre son importantes. Bien. Vamos a ver qué dicen. Acá los invito sí a abrir la RT. ¿Y qué dice la RT, sí, sobre el tema de inflación? Y que es un punto muy importante que lo tienen que saber. ¿Cuáles eran las condiciones que se tenían que dar, según la resolución técnica, para que se pueda ejercer y que se tenga, ¿sí?, que ejercer el ajuste por inflación en los estados financieros? Bueno, teníamos, primero, que la tasa acumulada de inflación en 3 años, considerando el índice de precios internos al por mayor del INDEC, alcance o sobrepase el 100%. ¿Sí? La corrección generalizada de precios y de los salarios. Los fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener su poder adquisitivo. La brecha existente entre la tasa de interés por las colocaciones realizadas en moneda argentina y en una moneda extranjera es muy relevante. Y la población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. Bueno, estas 5 opciones en realidad se tienen que dar, ¿sí?, para que sea obligatorio el ajuste por inflación. Bien, ahora vamos a ir con el tema de las consecuencias de la utilización de moneda nominal. ¿Qué pasa en contabilidad histórica? No toma en cuenta, ¿sí?, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, parte del supuesto de que la moneda de curso legal es de valor estable, que está mal, ya lo vimos. En la mayoría de los casos, activo y pasivo, ingresos y gastos, se expresan a sus importes originales sin ajustar por las fluctuaciones ocurridas en el ajuste por inflación. En consecuencia, los estados contables contienen partidas valuadas en términos de dinero de muy diverso poder adquisitivo, o sea que no es comparable. Si estamos haciendo un balance a contabilidad tradicional, si no estamos realizando ajuste por inflación, estamos comparando dos cosas totalmente diferentes. La omisión de considerar la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda afecta gravemente la homogeneidad de los estados contables, perjudicando la comparación, ¿sí? Primero, de datos dentro de un mismo estado, entre los estados de una empresa a la misma fecha, entre estados de diversas empresas. Esto se ve claramente, vamos a ir a un ejemplo.
Disponibilidades. A diciembre del 88 teníamos 1000. ¿Sí? A diciembre del 89, 1300. Podemos decir que existe más disponibilidad en 1989 que en 1988. ¿Sí? Es decir, podemos decir que la situación ha mejorado. Pero si agregamos que la inflación durante 1989 fue del 60%, o sea que necesitaría 1.600 al diciembre del 89 para comprar lo mismo que diciembre del 88, en 1.000 pesos. Es evidente que con 1.300 a fin del 89 no se puede comprar lo mismo que en el 88, sigue una pérdida en el poder adquisitivo. Si yo veo un balance sin el estado de situación patrimonial y comparo los 1.000 pesos que tenía el año anterior versus en este año que cierro caja, supongamos, con 1.300, decimos, bueno, tenemos 300 pesos más. Pero no, sí, pues esos 1.300 no valen lo mismo que valían el año pasado. Yo el año pasado, sí, con 1.000 pesos podía comprar muchísimas más cosas de lo que puedo comprar ahora con 1.300. Bueno, esa es la idea. Acá les hice un ejemplo para que después lo puedan ver. Bien, pérdidas y ganancias monetarias. Supongamos que la venta se efectúa a crédito y que la tasa de inflación durante el mantenimiento de la cuenta por cobrar fue del 50%. La contabilidad histórica, ¿sí?, ignora estas pérdidas y ganancias monetarias, como ya lo dijimos. Dar un préstamo sin interés o guardar la plata en un colchón en época de inflación es perder dinero, obvio. Como se puede ver, la contabilidad histórica no muestra la veracidad de sus valores. En un balance general se subestiman el importe de los activos. Obviamente, cuando más antiguo sea el activo, mayor será el error. En el estado de resultados, los ingresos expresados en pesos, que son relativamente actuales, se le deducen costos históricos que son significativamente inferiores a sus equivalentes precios actuales, sobreestimando así la utilidad. Los efectos que presentan estos tipos de errores son: se brinda información inadecuada para la toma de decisiones, se distribuye utilidades ficticias, se pagan impuestos sobre utilidades irreales, ¿sí?, que tanta era la queja del impuesto a las ganancias, que todos decían que se ajuste por inflación los estados contables, ¿sí?, por el tema de impuesto a las ganancias. Bueno, los estados contables no son confiables para los inversionistas, ya que la información que brindan no es confiable, y esa es la realidad. ¿Sí? Antes del ajuste por inflación, en realidad, el estado financiero, los estados contables, era un mecanismo para presentar en AFIP, en el consejo, y hasta ahí nomás. No brindaba confiabilidad a los usuarios. Bien. Bueno, y acá vamos a empezar sí lo que es el ajuste por inflación. ¿Cuál es el mecanismo que vamos a utilizar de ahora en adelante para encarar los ejercicios? Conversión a moneda homogénea. La moneda es el único elemento que puede ser utilizado como unidad de medida, ¿sí? Para realizar comparaciones es preciso que tales cifras estén expresadas en una entidad de medida homogénea. La solución radica en aplicar la propia moneda un mecanismo de corrección tal que neutralice la distorsión creada por la pérdida del poder adquisitivo. La corrección consiste en convertir valores nominales correspondientes a expresiones monetarias de distintas fechas a equivalentes de moneda de una misma fecha. El proceso consta de 4 pasos, ¿sí? Determinación del índice, de precios nivel general que voy a tomar. Siempre el que vamos a tomar es el del INDEC. Seleccionar la moneda de cuenta a la cual deseamos convertir todas las expresiones monetarias y calcular el coeficiente de conversión. Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Índice moneda de cuenta dividido índice de origen igual a coeficiente de conversión. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que les quede más claro. Y este es un punto que yo ahora les recalco cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Que se los pueden dar de dos formas, ¿sí? O por un lado, les pueden dar
nivel general de precios, ¿sí? Y ustedes tienen que calcular luego el coeficiente para el ajuste por inflación, o capaz que ya les dan el coeficiente de conversión. Entonces, si le dan así los precios, para calcular el coeficiente, tienen que, supongamos que el cierre del ejercicio es diciembre. Entonces, nosotros queremos llevar abril a diciembre, tienen que hacer 3.000 dividido 1.000. Igual va a ser el coeficiente. Si quieren llevar la operación esta de junio al mes de diciembre, tienen que hacer 3.000 dividido 1.500. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, acá ya lo vieron. Abril, 3.000 dividido 1.000, 3. O sea que si queremos llevar una operación al cierre del ejercicio, algo, por ejemplo, no sé, yo adquirí mercaderías en el mes de abril, ¿sí? Esas mercaderías las voy a multiplicar al cierre del ejercicio para llevar la moneda homogénea por el coeficiente por inflación 3. Bueno, sigamos, ya queda poco. Activos y pasivos monetarios y no monetarios. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Los activos monetarios tienen un valor nominal fijo en moneda del país, no existe posibilidad de cambio en su precio específico, no pueden cubrirse frente a la inflación. Generan resultados monetarios por su exposición a la inflación. ¿Qué quiere decir? En resumen, que las partidas monetarias son las que generan REI o RECPAM, como le quieran decir ustedes, un resultado por inflación, ¿sí? Pero estas partidas no se van a ajustar, solamente son las que se generan el resultado, ¿sí? Luego, ahora no, pero cuando hagamos los ejercicios, vamos a ver que hay un método de comprobación de resultado por inflación, ¿sí? Que se realiza tomando en cuenta todas aquellas partidas monetarias, ¿sí? Que ahora eso después lo vamos a ver. Y las partidas no monetarias, por otro lado, tienen un precio específico, ¿sí? La sola variación de su precio específico genera resultados por tenencia negativos y positivos. Para sacar el resultado real se compara la variación. Por definición, ¿sí? De las cuentas de resultado y el patrimonio neto son cuentas no monetarias. Entonces, para ejemplificar, ¿sí? Monetarias tenemos caja, es una cuenta monetaria, banco, una cuenta monetaria, deudores por ventas, cuentas monetarias. Ahora, si vamos a alguna del pasivo, podemos nombrar, por ejemplo, lo que es proveedores, es una cuenta monetaria. Todas esas no las vamos a ajustar por inflación, ¿sí? Pero tienen que saber que es muy importante, que son las que van a generar el RECPAM o el REI. Y cuando realicemos la comprobación, ¿sí?, del RECPAM por método directo, vamos a utilizar todas las partidas monetarias. Y después, ejemplos, ¿sí?, de las partidas no monetarias, tenemos bienes de uso, bienes de cambio, bienes intangibles, monedas extranjeras, entre otras. Bueno, acá, ¿sí?, les aclaré, importante, las partidas monetarias son las que generan el RECPAM o REI, pero las partidas no monetarias son las que se ajustan, ¿sí? Esto es súper importante que lo tengan en claro. Bueno, y acá les hice un resumen. No se ajustan, ¿sí? Activos y pasivos monetarios generan RECPAM, se exponen a su valor nominal, se lo repetí 80 millones de veces, y generan pérdidas y ganancias monetarias, activos y pasivos no monetarios a valor corriente, y se ajustan los activos y pasivos no monetarios valuados a costo histórico, cuentas de patrimonio neto y cuentas de resultado. Bueno, en otro video vamos a empezar con los ejercicios prácticos para aplicar todo este conocimiento en la práctica. Espero que hayan entendido.